Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves y en este día nos encontramos con un tema que es más que interesante para aclarar todas las dudas de lo que significa la observancia del sábado. Nosotros vivimos vidas difíciles. En la vida moderna nos encontramos con una enfermedad que se le llama el estrés. El estrés es una enfermedad que sufren miles de millones de personas porque están bajo presión, afligidas por el trabajo, por el correr de la vida, las preocupaciones, tanto así que muchas veces es difícil encontrar reposo y descanso en un día cualquiera. Pero entonces, ¿por qué Cristo vino y al venir a esta tierra guardaba el día de reposo y hacía cosas en el día de reposo? Leo literalmente. Como resulta claro, en los informes de los evangelios Jesús no abolió el sábado. Si hizo algo fue restaurar el sábado, liberarlo de las pesadas cargas que la gente había puesto sobre él. En otras palabras, el sábado era el día de reposo, siempre lo fue, siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero los fariseos habían puesto cargas más pesadas, tantas reglas que se habían complicado la vida. Hablando de esto acerca de la adoración del sábado, el historiador Sócrates Escolástico dice que todas las iglesias cristianas guardaban el día sábado y se reunían para tener la cena del Señor en el día sábado, pero no obstante los cristianos de Alejandría y de Roma, por causa de una antigua tradición, ellos no lo hacían, de tal manera que ellos, por así decirlo, quebrantaban el sábado por la tradición, y así esto se fue hasta nuestros días y hoy se ha desvirtuado lo que es el sábado. De tal manera, la pregunta es, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Qué significa esto de tener reposo en el día sábado? Es más, ¿qué debe de incluir la observancia del sábado? Bueno, en este día la lección nos da la referencia a Mateo capítulo 12, versículo 12, donde Cristo da sanidad a un hombre. Entonces los fariseos lo increparon, lo enfrentaron tratando de cuestionar lo que Jesús hacía. Pero es interesante notar, dice aquí, versículo 11, y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Qué significa esto? Bueno, estos estaban en día de reposo acusando, señalando. Ellos estaban como policía viendo a ver quién se equivocaba para hacer cosas en sábado. De esta manera transgredían el mandamiento y no solamente eso, se convertían en jueces, acusadores, que señalaban a aquellos que estaban en problema. Como por ejemplo, cuando los discípulos fueron a coger espigas porque tenían hambre, lo que ellos tenían que haber hecho a estos extranjeros, decirles, señores, tienen hambre, vénganse con nosotros, nosotros los invitamos a comer. Pero ellos estaban allí señalando, condenando, acusando. Esto no era bueno, por eso ellos estaban haciendo mal en el día de reposo. ¿Qué tiene que ver lo que es la ley con el cuidado de la salud? Bueno, la ley decía que la ley judía decía que permitía dar atención médica en sábado a una persona cuya vida estuviera en peligro. Jesús fue más allá. Las curaciones, tal vez aún, las curaciones que se podían haber hecho en otro día eran permitidas para Cristo porque Él era el Señor del sábado, hacerlas en sábado. Entonces, ¿qué es bueno hacer en el día sábado? Es bueno hacer lo bueno, lo lícito. Dice, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. En otras palabras, saca lo bueno de su corazón. De tal manera que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Este día nos manda también a Isaías capítulo 58 en el versículo, desde el versículo 7 al 13. Habla de lo que es el verdadero ayuno, cómo Dios dice cuál es el verdadero ayuno, desatar las ligaduras de la impiedad, visitar a la viuda, dar de comer al huérfano, y empieza a dar una serie de cosas buenas que hay que hacer por el prójimo, y aún en día de reposo. Entonces, dice aquí que partas tu pan con el hambriento, que dejes de acusar, que dejes de señalar, que hagas el bien, que tengas misericordia. Y además de eso, dice el versículo 13, dice, si retrajeres el día de reposo de tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo,
glorioso de Jehová y lo venerares andando, no andando en tus propios caminos, sino buscando ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová te ha hablado. Lo ha hablado. Entonces, ¿qué es lícito hacer en día de reposo? Es lícito hacer el bien, visitar a los encarcelados, visitar a los heridos, a los enfermos, orar por ellos, darle de comer al hambriento. Todo esto son cosas lícitas hacer en el día de reposo. Tú me dirás, bueno, entonces, hermano, entonces no puedo dormir. Claro que puedes dormir. El sábado fue hecho para ti. Pero recuerda también que hay otros necesitados que están en peor ventaja que tú, y tú debes de ser su bendición. Así es que, ¿cómo observar el día de reposo? Haciendo el bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, en ese día tenemos que tener relación con el Señor. No es asunto de dormir, de guardar el sábado descansando solamente. Es un día para relacionarnos con Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios después que creó todo? Se encontró con Adán y Eva y en ese día reposó y se relacionó con ellos. Por lo tanto, Jehová bendijo, santificó y apartó el día de reposo para beneficio tuyo, para bendición tuya. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y esta es la manera apropiada de observar el día sábado. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.